Padre rico. Padre pobre. Tal y como fue narrado por Robert Kiyosaki. Yo tuve dos padres, uno rico y otro pobre. Uno era inteligente y muy educado, tenía un doctorado y realizó los estudios universitarios correspondientes a 4 años en solo 2. Asistió a la Universidad de Stanford, a la Universidad de Chicago y a la Universidad del Noroeste para realizar estudios avanzados, todos ellos con beca completa. El otro padre nunca terminó la secundaria. Ambos hombres fueron exitosos en sus carreras y trabajaron duro toda su vida. Ambos tuvieron ingresos considerables. Sin embargo, uno de ellos pasó problemas financieros toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno dejó al morir decenas de millones de dólares a su familia, a instituciones de beneficencia y a su iglesia. El otro dejó cuentas por pagar. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos me ofrecieron su consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Ambos hombres creían poderosamente en la educación, pero no me recomendaron el mismo tipo de estudios. Si yo hubiera tenido un solo padre, hubiera tenido que aceptar o rechazar su consejo. El hecho de haber tenido dos padres que me aconsejaban me dio la oportunidad de escoger entre puntos de vista contrapuestos, uno correspondiente a un hombre rico y otro a un hombre pobre. En vez de simplemente aceptar o rechazar uno u otro, me encontré pensando más, comparando y escogiendo por mi propia cuenta. El problema fue que el hombre rico no era rico todavía, y el hombre pobre todavía no era pobre. Ambos estaban apenas comenzando sus carreras, y ambos pasaban trabajos con el dinero y sus familias. Sin embargo, tenían puntos de vista muy diferentes sobre el tema del dinero. Por ejemplo, uno de mis padres me diría, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El otro, la falta de dinero es la raíz de todos los males. En mi juventud, el hecho de tener la influencia de dos padres fuertes me resultó difícil. Yo quería ser un buen hijo y escuchar, pero mis dos padres no me decían las mismas cosas. El contraste en sus puntos de vista, especialmente en lo que se refería al dinero, era tan brusco que crecí curioso e intrigado. Comencé a pensar por largos periodos de tiempo sobre lo que cada uno de ellos decía. Pasé gran parte de mi tiempo reflexionando, formulándome preguntas como ¿por qué dice eso? Y luego formulando la misma pregunta respecto a la afirmación de mi otro padre. Hubiera sido mucho más sencillo decir simplemente, sí, él está en lo cierto. Estoy de acuerdo con eso. O simplemente rechazar el punto de vista al decir, el viejo no sabe de lo que habla. En vez de ello, el tener dos padres a quienes yo amaba me obligó a pensar y en última instancia a elegir una forma de pensar para mí mismo. Como proceso, elegir por mí mismo resultó mucho más valioso a largo plazo, en vez de simplemente aceptar o rechazar un solo punto de vista. Una de las razones por la que los ricos se enriquecen, los pobres se empobrecen y la clase media lucha con la deuda es debido a que el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos de nuestros padres sobre el dinero. ¿Qué puede decirle un padre pobre a su hijo acerca del dinero? Le dirá simplemente: quédate en la escuela y estudia duro. El hijo puede graduarse con excelentes calificaciones, pero con una mentalidad y programación financiera correspondiente a una persona pobre. El hijo aprendió lo anterior cuando era joven. El tema del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las habilidades profesionales y académicas, pero no en las habilidades financieras. Eso explica por qué banqueros, doctores y contadores inteligentes, que obtuvieron excelentes calificaciones en la escuela, pueden tener problemas financieros a lo largo de toda su vida. Nuestra impresionante deuda nacional se debe en gran medida a políticos y funcionarios gubernamentales muy bien educados, que toman decisiones financieras con poca o ninguna capacitación en el tema del dinero. A menudo miro hacia adelante, al nuevo milenio, y me pregunto qué ocurrirá cuando tengamos millones de personas que requerirán asistencia médica y financiera. Esas personas dependerán de sus familias o del gobierno para recibir apoyo financiero. ¿Qué ocurrirá cuando el seguro social y los servicios públicos de salud agoten sus fondos? ¿Cómo podrá sobrevivir un país si la enseñanza sobre el tema del dinero sigue estando en manos de los padres, la mayoría de los cuales será, o es ya pobre? Dado que tuve dos padres influyentes, aprendí de ambos. Tuve que pensar en el consejo de cada uno de mis padres, y al hacerlo, obtuve una valiosa perspectiva sobre el poder y el efecto de nuestras ideas en nuestra vida. Por ejemplo,
uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo comprarlo. El otro padre prohibió el uso de esa frase. Él insistía en decir, ¿cómo puedo comprarlo? La primera frase es una declaración, la segunda es una pregunta. La primera nos deja al margen, mientras que la otra nos obliga a pensar. Mi padre, el que pronto sería rico, explicaría que al decir automáticamente las palabras no puedo comprarlo, tu cerebro deja de funcionar. Al formular la pregunta ¿cómo puedo comprarlo? Tu cerebro se pone a funcionar. Él no quería decir con lo anterior que uno debe comprar todo lo que uno quiere. Él era un fanático de ejercitar la mente, la computadora más poderosa del mundo. Mi cerebro se hace más fuerte cada día porque lo ejercito. Mientras más fuerte sea, más dinero puedo ganar. Creía que decir automáticamente no puedo comprarlo era una señal de pereza mental. Aunque ambos padres trabajaban duro, me di cuenta de que uno de ellos tenía la costumbre de poner su mente a dormir en lo que se refería a cuestiones de dinero, y el otro tenía el hábito de ejercitar su mente. El resultado de largo plazo fue que uno de mis padres se hizo más fuerte financieramente y el otro se hizo más débil. Lo anterior no es muy diferente a una persona que acude al gimnasio a ejercitarse de manera regular en comparación con alguien que se sienta en el sofá a ver la televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa sus oportunidades de salud y el ejercicio mental adecuado incrementa sus oportunidades de riqueza. La pereza reduce tanto la salud como la riqueza. Mis dos padres tenían maneras de pensar contrapuestas. Uno de ellos pensaba que el rico debía pagar más impuestos para beneficiar a los menos afortunados. El otro decía: los impuestos castigan a quienes producen y recompensan a quienes no producen. Uno de mis padres me recomendaba: estudia duro para que encuentres una buena compañía para la cual trabajar. El otro recomendaba: estudia duro para que encuentres una buena compañía que comprar. Uno de ellos decía: la razón por la que no soy rico es porque tengo a mis hijos. El otro decía: la razón por la que debo ser rico es porque tengo a mis hijos. Uno alentaba la conversación sobre dinero y negocios durante la cena. El otro había prohibido hablar de dinero durante la cena. Uno decía: en lo que se refiere al dinero, juega a lo seguro, no tomes riesgos. El otro decía: aprende a manejar el riesgo. Uno creía que nuestra casa es nuestra inversión más grande y nuestro activo más importante. El otro consideraba que mi casa es un pasivo, y si tu casa es tu inversión más grande, estás en problemas. Ambos padres pagaban sus cuentas a tiempo, sin embargo uno las pagaba en primer término, mientras que el otro lo hacía al último. Uno de mis padres creía que una compañía o el gobierno debía hacerse cargo de uno y sus necesidades. Siempre le preocupaban los incrementos de salario, los planes de jubilación, los beneficios médicos, los permisos por enfermedad, las vacaciones y otros detalles. Estaba impresionado con dos de sus tíos que se unieron al ejército y obtuvieron un paquete de jubilación y beneficios de por vida luego de 20 años de servicio activo. Amaba la idea de los beneficios médicos y de los privilegios que el ejército ofrece a los jubilados. También le gustaba el sistema de nombramientos irrevocables de la universidad. La idea de la protección laboral de por vida y de los beneficios laborales parecía más importante en ocasiones que el empleo mismo. A menudo decía: he trabajado duro para el gobierno y merezco esos beneficios. El otro creía en la total independencia financiera. Se manifestaba en contra de la mentalidad de los merecimientos y de la manera en que dicha mentalidad creaba personas más débiles y con necesidades financieras. Hacía mucho hincapié en ser competente desde el punto de vista financiero. Uno de mis padres pasaba trabajos para ahorrar unos cuantos dólares. El otro simplemente creaba inversiones. Uno de mis padres me enseñó cómo redactar un currículum vitae impresionante, con el fin de obtener un buen empleo. El otro me enseñó cómo escribir planes financieros y de negocios poderosos, con el fin de que yo pudiera crear empleos. Ser el resultado de dos padres fuertes me permitió darme el lujo de observar los efectos que las ideas diferentes tienen sobre la vida de uno. Me di cuenta de que las personas realmente dan forma a sus vidas por medio de sus pensamientos. Por ejemplo, mi padre pobre decía siempre: yo nunca seré rico. Y esa profecía se volvió realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre se refirió a sí mismo como rico. Decía cosas como: yo soy rico, y los ricos no hacen esto. Incluso cuando quedó en bancarrota luego de un gran revés financiero, continuó refiriéndose a sí mismo como un hombre rico. Se cubría diciendo: hay una diferencia entre ser pobre y estar quebrado.
Uno puede estar quebrado temporalmente, uno es pobre eternamente. Mi padre pobre también diría no me interesa el dinero o el dinero no importa. Mi padre rico decía siempre, el dinero es poder. Es posible que el poder de nuestras ideas no pueda ser medido o apreciado jamás, pero me pareció obvio durante mi juventud que debía estar consciente de mis ideas y de la manera en que me expresaba. Me di cuenta de que mi padre pobre no era pobre debido a la cantidad de dinero que ganaba, que era importante, sino debido a sus ideas y acciones. Siendo joven, y al tener dos padres, me di cuenta de que debía ser cuidadoso al seleccionar las ideas que adoptaría como propias. ¿A quién debía yo escuchar, a mi padre rico o a mi padre pobre? Aunque ambos hombres tenían un tremendo respeto por la educación y el aprendizaje, estaban en desacuerdo en lo que consideraban que era más importante aprender. Uno deseaba que yo estudiara duro, obtuviera un grado académico y un buen trabajo para trabajar con el fin de ganar dinero. Quería que yo estudiara para convertirme en un profesionista, un abogado o un contador o asistir a la escuela de negocios para convertirme en administrador de empresas. El otro me alentaba a estudiar para ser rico, para comprender la manera en que funciona el dinero y aprender cómo hacer que trabajara para mí. Yo no trabajo para ganar dinero, eran palabras que repetía una y otra vez, el dinero trabaja para mí. A la edad de 9 años decidí escuchar y aprender de mi padre rico en lo que se refiere al dinero. Al hacerlo elegí no escuchar a mi padre pobre, a pesar de que él era quien tenía todos los títulos universitarios. Una lección de Robert Frost. Robert Frost es mi poeta favorito. Aunque me gustan muchos de sus poemas, mi favorito es El camino que no escogí. Utilizo su lección casi todos los días. El camino que no escogí. Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo y lamentablemente no pude recorrer los dos. Y siendo yo un viajero solitario, largo tiempo me detuve. Y miré por uno de ellos, tan lejos como pude hasta donde se perdía en la maleza. Entonces consideré el otro, tan recto como el anterior y poseedor quizá de mejor derecho, porque el pasto era más alto y deseaba ser recorrido aunque quienes habían pasado por allí los habían desgastado casi por igual. Y esa mañana ambos se tendían en hojas que ninguna pisada había ennegrecido dejé el primero para otro día. Y sin embargo, sabedor de que un camino lleva al otro, dudé si alguna vez regresaría. Debería decir esto con un suspiro en algún momento, dentro de muchas eras, dos caminos se bifurcaban en el bosque, y yo tomé el camino menos transitado. Y esa ha sido la diferencia. Robert Frost, 1916. Y esa ha sido toda la diferencia. A lo largo de los años he reflexionado sobre el poema de Robert Frost. La elección de no escuchar los consejos y la actitud de mi padre más educado fue una decisión dolorosa, pero fue una decisión que forjó el resto de mi vida. Una vez que decidí a quién escuchar, dio inicio mi educación en lo relacionado con el dinero. Mi padre rico me enseñó, a lo largo de 30 años, hasta que cumplí 39 años de edad. Dejó de hacerlo una vez que se dio cuenta de que yo sabía y comprendía totalmente lo que había tratado de meterme insistentemente en la cabeza, a menudo dura. El dinero es una forma de poder. Pero lo que es más poderoso es la educación financiera. El dinero va y viene, pero si usted tiene la educación sobre la manera en que funciona el dinero, usted obtiene poder sobre él y puede comenzar a acumular riqueza. La razón por la que el pensamiento positivo por sí solo no funciona es debido a que la mayoría de las personas asistieron a la escuela y nunca aprendieron la manera en que funciona el dinero, por lo que pasan sus vidas trabajando para ganar dinero. Dado que yo solo tenía 9 años de edad cuando comencé las lecciones que me enseñó mi padre rico, estas eran sencillas. Y cuando todo estaba dicho, solo había 6 lecciones principales que se repitieron durante 30 años. Este libro trata de esas 6 lecciones, expuestas de la manera más sencilla posible, tal y como mi padre me las enseñó. Las lecciones no pretenden ser respuestas sino guías. Las guías le ayudarán a usted y a sus hijos a enriquecerse sin importar lo que ocurra en un mundo en constante cambio e incertidumbre. A continuación, escucha cada una de las 6 lecciones Padre Rico, Padre Pobre.